Ethan Carter se movía como una sombra por los pasillos del Instituto Pinar Alto, una figura insignificante que pasaba desapercibida entre la multitud bulliciosa. Los estudiantes lo sorteaban sin siquiera mirarlo. Con 16 años, apenas superaba el 1,60 m, su tez era pálida, casi translúcida bajo las brillantes luces del techo, y las marcadas ojeras le daban un aspecto de fatiga constante. Su marcado acento irlandés hacía que sus palabras sonaran extrañas para sus compañeros españoles, y la ropa de segunda mano le quedaba holgada, marcándolo como un forastero desde el primer momento. Hacía poco menos de un mes que Ethan y su abuelo se habían instalado en este tranquilo pueblo de Ávila, huyendo de una historia que nadie en Pinar Alto podía comprender. Su abuelo trabajaba largas horas en el aserradero local, luchando por ganar lo suficiente para mantenerlos en su pequeña habitación encima de la tienda de antigüedades. Ethan intentaba pasar desapercibido, hablando solo cuando se dirigían directamente a él, intentando fundirse con el telón de fondo de la vida del instituto que le parecía tan lejano. Pero el anonimato era inalcanzable cuando eras el único estudiante que se sobresaltaba con los ruidos fuertes, que comía cada comida con la urgencia de alguien que no estaba seguro de la siguiente, y que se movía con los pasos cautelosos y deliberados de alguien que entendía que llamar la atención invitaba a los problemas. La primera vez que Javier Jiménez se fijó en él, Ethan estaba solo en un rincón del comedor, comiendo cuidadosamente su almuerzo preparado, mientras estaba absorto en una copia deteriorada de El Hobbit. Javier era todo lo que Ethan no era: alto, musculoso, poseedor de la seguridad en sí mismo, que venía de una vida de privilegios. Era el quarterback estrella del equipo de fútbol, y su familia era dueña de la finca más grande de la provincia. Cuando Javier decidía que alguien merecía su atención, rara vez terminaba bien. Pachi!, gritó Javier usando el apodo que le había puesto a Ethan en su primer día. ¿Vas a terminar ese bocata? Ethan levantó la vista lentamente, sus ojos verde claro encontrándose brevemente con los de Javier antes de volver a su libro. Empujó el bocadillo por la mesa sin decir una palabra, esperando que terminara ahí. Pero Javier no estaba interesado en el bocadillo. Estaba interesado en la reacción, en la tensión de los hombros de Ethan, en el casi imperceptible apretón de su mandíbula. Javier había crecido obteniendo todo lo que quería y en ese momento anhelaba divertirse. ¿Qué pasa, Pachi? ¿Has perdido la lengua? Se rió Javier y sus amigos, Daniel Pérez y Rubén García, se unieron. Daniel era casi tan grande como Javier, igual de cruel pero menos inteligente. Rubén era más pequeño, el tipo de chico que seguía a los matones porque era más seguro que convertirse en su objetivo. Ethan cerró su libro cuidadosamente, lo colocó en su mochila y se levantó para irse. Pero Javier aún no había terminado con él. ¿A dónde vas, duende? Apenas nos estamos conociendo. La forma en que Javier dijo «duende» sonaba como un insulto. Otros estudiantes estaban empezando a prestar atención, girándose para mirar. Ethan sintió la familiar ansiedad en su pecho, los viejos instintos entrando en acción. En otra vida, en otro tiempo, ya habría evaluado las rutas de escape, identificado las posibles armas, evaluado el nivel de amenaza de cada oponente. Pero este no era ese lugar, y él ya no era esa persona, o al menos estaba intentando no serlo. «Tengo que ir a clase», dijo Ethan suavemente, su acento marcado por la tensión. «Tengo que ir a clase», se burló Javier, exagerando las vocales con un torpe acento irlandés. «Tengo que ir a clase, pequeño duende». Las risas de las mesas circundantes fueron como un golpe físico. La mano de Ethan se apretó en la correa de su mochila y por un momento sus ojos brillaron con algo afilado y peligroso.
pero se obligó a darse la vuelta, a caminar hacia la salida con pasos medidos. Fue entonces cuando Daniel sacó el pie. Ethan cayó con fuerza, su mochila abriéndose al golpear el suelo. Los libros se esparcieron por el linóleo y su desgastado diario se abrió, revelando páginas llenas de escritura gaélica. La risa se hizo más fuerte y alguien empezó a aplaudir. «¡Uy!», dijo Daniel, sonriendo desde arriba. «No te he visto ahí, Pachi». Ethan recogió sus libros en silencio, su rostro ardiendo de vergüenza. Cuando extendió la mano para tomar su diario, Javier lo pisó, hundiendo su talón en las páginas. «¿Qué es esto, Pachi? ¿Cartas de amor a tu trébol?». El diario era lo único que le quedaba a Ethan de antes, lleno de las historias de su abuelo y recetas de su tierra natal. Verlo bajo el zapato de Javier envió una oleada de rabia a través de él, nublando su visión. Sus dedos se crisparon, su cuerpo intentando tomar el control. Pero no podía, no lo haría. Su abuelo le había hecho prometerlo. «Por favor», susurró Ethan mirando a Javier. «Por favor, devuélveme mi diario». La súplica pareció satisfacer algo en Javier. Levantó el pie y retrocedió, observando cómo Ethan recogía cuidadosamente el diario dañado y lo abrazaba contra su pecho. «Nos vemos por ahí, Pachi», dijo Javier, su voz transmitiendo una amenaza que hizo que la sangre de Ethan se helara. El patrón se estableció ese día. Javier y sus amigos encontraban a Ethan entre clases, en los pasillos, a veces incluso en los baños. Le tiraban los libros de las manos, hacían comentarios sobre su acento, lo llamaban Pachi, duende o novato. Le preguntaban si había encontrado su olla de oro, si había besado la piedra de Blarney, si iba a pelear con ellos. Ethan lo soportaba todo en silencio. Recogía el desorden que hacían, reunía los objetos que esparcían y continuaba sin una palabra de queja. Nunca se defendía, nunca levantaba la voz, nunca siquiera los miraba a los ojos por más de un momento. Los otros estudiantes observaban con el interés distante que generalmente se reservaba para un documental de naturaleza. Algunos sentían pena por el chico irlandés tranquilo, pero no lo suficiente como para intervenir. Involucrarse significaba convertirse en un objetivo, y todos sabían que era mejor ser un espectador que una víctima. La señora García, su profesora de historia, notó los moretones cada vez más frecuentes en sus brazos, la forma en que se estremecía cuando alguien levantaba la voz. Lo llamó aparte después de clase un día, su voz suave con preocupación. «Ethan, ¿todo está bien en casa? ¿Te está costando adaptarte al instituto?». Él la miró con esos ojos pálidos y antiguos y asintió lentamente. «Todo está bien, señora García. Gracias por preguntar». Ella quería insistir, quería ayudar, pero algo en su voz la disuadió. Algo que sugería que había aprendido hace mucho tiempo que no siempre se podía confiar en los adultos para que te protegieran. El punto de ruptura llegó un jueves por la tarde a finales de octubre. Ethan caminaba hacia su taquilla después del último timbre, deseando que llegara el fin de semana, 2 días de paz bendita. Pero Javier y su pandilla estaban esperando y habían traído refuerzos. Pachi», gritó Javier, su voz resonando en el pasillo casi vacío. «Estábamos hablando de ti». Ethan se detuvo, pero no se dio la vuelta. Podía oírlos acercarse, podía contar sus pasos, podía oler la mezcla de colonia y sudor que parecía rodearlos. «Nos preguntábamos», dijo Daniel, bloqueando el camino de Ethan hacia la salida, «si es verdad lo que dicen sobre los irlandeses y la suerte». «Sí», intervino Rubén, envalentonado por la presencia de los chicos mayores. «He oído que vosotros siempre tenéis suerte o algo así. ¿Es verdad, Pachi?». La mandíbula de Ethan se tensó, pero permaneció en silencio. Intentó rodear a Daniel, pero el chico más grande lo bloqueó de nuevo. «Vamos, Pachi», dijo Javier, su voz adoptando un tono peligroso.
Solo tenemos curiosidad. Nunca hablas con nadie, nunca nos cuentas nada de ti. Estamos intentando ser amables aquí. Quiero irme a casa, dijo Ethan en voz baja. ¿A casa?, se rió Javier. ¿Te refieres a volver a Irlanda? Sí, todos queremos eso también. Pero ya que estás atrapado aquí con nosotros los españoles, podrías responder a nuestras preguntas. El grupo había crecido, otros estudiantes atraídos por la promesa de un espectáculo. Alguien tenía su teléfono fuera, grabando. Ethan podía verse como lo veían ellos, pequeño, extranjero, indefenso. La familiar rabia se estaba acumulando, pero la reprimió como le había enseñado su abuelo. «Controla tu temperamento, muchacho», le decía, usando el apodo de su infancia. «La ira es lo que nos expulsó de nuestra casa. La ira es lo que dejamos atrás». Pero mientras Ethan estaba allí, rodeado de adolescentes que lo veían como nada más que entretenimiento, podía sentir su temperamento agitándose dentro de él. La parte de él que había aprendido a sobrevivir en lugares donde la misericordia era una debilidad y la debilidad significaba la muerte. «He oído», continuó Javier, su voz resonando claramente por el pasillo, «que tu padre era una especie de terrorista. Por eso estáis aquí, ¿verdad? ¿Echaron a tu familia de Irlanda?» Las palabras golpearon a Ethan como golpes físicos. Su padre había sido muchas cosas, pero un terrorista no era una de ellas. Había sido un dedicado defensor de la paz que intentó proteger a su comunidad, intentó detener el ciclo de violencia que destrozaba a las familias. Eso fue lo que lo mató y lo que envió a Ethan y a su abuelo huyendo a través del océano a este tranquilo pueblo de Ávila. «Mi padre era un buen hombre», dijo Ethan, su voz apenas audible. «Claro que lo era», se burló Javier. «Por eso estáis aquí en lugar de allí, ¿verdad? Por eso te vistes como un mendigo y tu abuelo trabaja en ese aserradero sucio». El círculo de estudiantes estaba creciendo, y Ethan podía oír sus susurros, sus risitas. Podía ver a algunos de ellos grabando, capturando su humillación para la posteridad. Sus manos temblaban y las apretó en puños para ocultarlo. «¿Sabes qué?», dijo Javier, sus ojos iluminándose con una idea. «Creo que es hora de que pongamos a prueba esa suerte irlandesa. ¿Qué os parece?». El acuerdo fue instantáneo y entusiasta. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, unas manos fuertes agarraron sus brazos y se encontró siendo arrastrado hacia la parte trasera del instituto. No se resistió, todavía no. Sabía que forcejear solo alimentaría su excitación, su violencia. Lo arrastraron hasta el muelle de carga detrás de la cafetería, donde la gran compactadora de basura se asentaba como un monstruo de metal. Se utilizaba para triturar la basura del día, lo suficientemente grande como para contener a una persona, con un potente mecanismo de trituración y una puerta pesada y hermética. «Perfecto», dijo Javier, sacando su teléfono para grabar. «Veamos cuán afortunado es realmente nuestro pequeño duende». Ethan sintió una extraña calma apoderándose de él mientras lo obligaban a acercarse a la compactadora. Era la misma calma que había sentido cuando los hombres armados llegaron a su pueblo, cuando se vio obligado a esconderse en el bosque, cuando vio morir a su padre. La misma calma que había aprendido a abrazar para sobrevivir. No lo sabían, no podían saberlo. Para ellos, él era solo un chico flaco de 16 años que tenía demasiado miedo para defenderse. No tenían ni idea de que había presenciado horrores que perseguirían sus sueños, de que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la suerte era una cruel broma. «Por favor», dijo, su voz transmitiendo la cantidad justa de miedo. «Por favor, no hagáis esto». Era lo que querían oír. La sonrisa de Javier se ensanchó y les indicó a Daniel y Rubén que abrieran la puerta de la compactadora. El hedor nauseabundo de la basura podrida salió despedido.
y Ethan pudo ver los restos triturados de comida y papel en el interior. «No te preocupes, Pachi», dijo Javier, colocando su teléfono para obtener el mejor ángulo. «Te dejaremos salir en unos minutos, solo el tiempo suficiente para ver si esa suerte irlandesa es real». Lo empujaron dentro y la pesada puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Ethan oyó el clic de la cerradura externa, oyó sus risas resonando a través de las paredes de metal, oyó a Javier diciéndoles a todos que se callaran para que pudieran oírlo suplicar que lo dejaran salir. Entonces hubo silencio. Ethan se quedó de pie en la oscuridad, respirando lenta y profundamente. El olor era abrumador, el aire espeso con el hedor de la descomposición. El mecanismo de trituración se cernía sobre él, un símbolo del poder que ejercían sus torturadores. Pero Ethan no entró en pánico. Había estado en lugares peores, mucho peores. Había pasado días escondido en los bosques fríos y húmedos, sin nada que comer y con el constante temor a ser descubierto. Había aprendido a controlar su miedo, a concentrar su mente, a encontrar la fuerza frente a la desesperación. Afuera podía oír a Javier y a sus amigos esperando, probablemente esperando que empezara a golpear la puerta, gritando y suplicando que lo liberaran. Podía oír a otros estudiantes reunirse, atraídos por la excitación de ver al chico irlandés raro finalmente obtener lo que se merecía. Pero Ethan no golpeó la puerta, no gritó ni suplicó. En cambio, encontró un lugar relativamente limpio contra la pared del fondo y se sentó a esperar. Pasaron 10 minutos, luego 20. Ethan podía oír voces confusas afuera ahora, gente preguntándose por qué no estaba haciendo ningún ruido. Javier se estaba impacientando, su voz resonando claramente a través de las paredes de metal. «¿Por qué no dice nada?», preguntó Daniel, con incertidumbre en su voz. «Tal vez se desmayó», sugirió Rubén, pero no sonaba convencido. «Nadie se desmaya tan rápido», dijo Javier, pero Ethan podía oír la duda colándose en su voz. 30 minutos, 40. La multitud de afuera se estaba inquietando, y Ethan podía oír las voces de los profesores ahora, adultos que habían notado la conmoción y estaban haciendo preguntas. Alguien estaba discutiendo sobre si debían abrir la puerta, pero Javier insistía en que esperaran un poco más. A los 50 minutos, Ethan oyó el sonido que había estado esperando, el clic de la cerradura externa abriéndose. La luz inundó la compactadora cuando la puerta se abrió de par en par, y una docena de rostros se asomaron, esperando encontrar a un adolescente aterrorizado y sollozando, suplicando misericordia. En cambio, encontraron a Ethan sentado tranquilamente contra la pared del fondo, su respiración uniforme, su color normal. No había señales de angustia en absoluto. Los miró con esos ojos verde claro y sonrió débilmente. No era una sonrisa amigable. «¿Eso es todo?», preguntó, su voz resonando claramente en el repentino silencio. «En mi tierra, a esto lo llamamos una tarde relajante». El efecto fue inmediato y dramático. Javier tropezó hacia atrás, su rostro palideciendo. Los otros estudiantes comenzaron a susurrar, los teléfonos apareciendo para capturar este momento imposible. Daniel y Rubén parecían haber visto un fantasma. Ethan se puso de pie lentamente, sacudiendo polvo imaginario de su ropa. Mientras caminaba hacia la puerta, la multitud se separó como si llevara una enfermedad mortal. Pero aún no había terminado, ni mucho menos. «Javier», dijo, su voz tranquila pero transmitiendo una autoridad que hizo que todos se congelaran. «¿Querías saber sobre mi padre? ¿Sobre por qué dejamos Irlanda?» Javier parecía incapaz de hablar. Solo se quedó allí, mirando a Ethan como si estuviera mirando algo antinatural. «Mi padre», continuó Ethan acercándose, «era un pacificador,
Escribió sobre hombres que pensaban que eran intocables, hombres que pensaban que podían matar sin consecuencias. A los hombres sobre los que escribió no les gustó eso. Otro paso más cerca. Javier intentó retirarse, pero había demasiada gente detrás de él. «Lo mataron», dijo Ethan, su voz todavía conversacional. Pero primero querían enviar un mensaje, así que tomaron a su hijo de 12 años, ese sería yo, y le mostraron lo que les pasa a aquellos que los desafían. Querían quebrarme, dar un ejemplo de lo que sucede cuando te enfrentas a la gente equivocada. El silencio era absoluto. Incluso los profesores que habían llegado para investigar habían dejado de hablar, atraídos por la tranquila intensidad de la voz de Ethan. «Durante años», continuó Ethan, «viví en un mundo de violencia y miedo. Aprendí cosas que ningún niño debería tener que aprender. Vi cosas que perseguirían vuestros sueños. ¿Y sabéis qué me mantuvo en marcha, Javier?» Javier negó con la cabeza, incapaz de hablar. «El conocimiento de que algún día, en algún lugar, habría gente como tú, gente que piensa que la fuerza viene de herir a aquellos que no pueden defenderse, gente que piensa que el poder significa hacer sufrir a los demás». Ethan estaba lo suficientemente cerca para tocar a Javier ahora, lo suficientemente cerca para que todos pudieran ver la diferencia entre ellos. Javier era más grande, más fuerte, supuestamente más duro, pero en ese momento parecía un niño asustado comparado con el chico pálido y delgado que estaba de pie ante él. «¿Quieres ver lo que aprendí en esos años, Javier?», preguntó Ethan, su voz bajando a un susurro. «¿Quieres descubrir lo que sucede cuando empujas a alguien que ya lo ha perdido todo?». Por un momento, pareció que Javier podría decir que sí. Su orgullo estaba luchando contra su creciente miedo, y Ethan pudo ver el momento exacto en que el miedo ganó. «Yo... lo siento», tartamudeó Javier, su voz quebrándose. «Era solo una broma, tío. No queríamos decir nada con eso». Ethan lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Sé que no querías decir nada con eso. Ese es el problema. Hieres a la gente porque estás aburrido, porque te hace sentir importante, porque puedes. Eso es lo que te hace peligroso, Javier. No tu tamaño, no tus amigos, no el dinero de tu familia, tu indiferencia al dolor de los demás». Se giró para dirigirse a toda la multitud ahora, su voz resonando claramente en el aire de la tarde. «Vine aquí para empezar de nuevo, para dejar atrás la violencia. Mi abuelo me hizo prometer ser mejor que la gente que hirió a mi familia. Durante semanas he mantenido esa promesa. Os he dejado burlaros de mí, humillarme, herirme, porque pensé que eso era lo que significaba ser mejor». Sus ojos verde claro recorrieron los rostros de sus compañeros de clase, y varios de ellos apartaron la mirada. Pero estaba equivocado. Ser mejor no significa ser débil, no significa dejar que los matones hagan lo que quieran, porque defenderse podría hacerte igual que ellos. A veces, ser mejor significa levantarse, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Ethan dio un paso atrás, dándole a Javier algo de espacio, pero sus ojos nunca abandonaron el rostro del chico más grande. «Tienes una elección que hacer, Javier. Todos vosotros la tenéis. Podéis seguir siendo el tipo de personas que hieren a los demás por diversión, o podéis elegir ser mejores. Pero entended esto, he terminado de ser vuestra víctima. He terminado de ser la víctima de nadie». La multitud comenzó a dispersarse, los profesores moviéndose para restaurar el orden, los estudiantes alejándose en pequeños grupos, susurrando entre ellos. Pero Javier permaneció congelado, mirando a Ethan como si lo viera por primera vez. «¿Qué eres?», susurró Javier. Ethan consideró la pregunta. «Soy alguien que sobrevivió a una zona de guerra para poder tener una oportunidad de una vida normal. Soy alguien que lo perdió todo
y vino aquí esperando encontrar la paz. Soy alguien que ha sido empujado hasta donde se le puede empujar. Hizo una pausa. Luego añadió, pero sobre todo, soy solo un chico de 16 años que quiere que lo dejen en paz. Mientras Ethan se alejaba, dirigiéndose hacia la parte delantera del instituto, donde su abuelo estaría esperando para recogerlo, podía sentir el peso de muchos ojos en su espalda. Pero se sentía diferente ahora. Donde antes había habido desprecio y desdén, ahora había algo más. Respeto, tal vez, o miedo. No estaba seguro de qué prefería. El siguiente lunes, el Instituto Pinar Alto se sintió diferente para Ethan Carter. Los estudiantes que nunca le habían hablado antes asintieron al pasar junto a él en los pasillos. Los profesores lo miraron con una nueva apreciación, como si lo vieran claramente por primera vez. Y Javier Jiménez, el terror de la clase de segundo, hizo todo lo posible por evitar el contacto visual. La historia de lo que había sucedido en la compactadora se extendió durante el fin de semana, creciendo con cada relato. Algunas versiones mostraban a Ethan meditando como un monje, otras lo mostraban desmantelando el mecanismo de trituración con sus propias manos. Algunos afirmaban que había estado silbando melodías folclóricas irlandesas todo el tiempo. Ethan no se molestó en corregir ninguna de las historias. Que pensaran lo que quisieran, lo importante era que nadie lo llamaba Pachi ya. En el almuerzo, se sentó en su esquina habitual, leyendo su libro y comiendo su almuerzo. Pero esta vez, cuando alguien se acercó a su mesa, no era Javier o su pandilla, era Olivia Reyes, una chica tranquila de su clase de inglés que siempre había parecido tan invisible como él. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó, señalando la silla vacía. Ethan levantó la vista sorprendido. Por supuesto, por favor. Mientras se acomodaba en su asiento, echó un vistazo al comedor, notando cómo las conversaciones se calmaban cada vez que la gente miraba en su dirección. Así que, dijo casualmente, abriendo su bolsa de almuerzo, «Irlanda, ¿eh?» Los labios de Ethan se crisparon en una pequeña sonrisa. «Así es». «He oído que es precioso allí», dijo ella. «Tiene sus momentos», dijo Ethan, pensando en las colinas verdes y los cielos grises. Comieron en silencio durante un rato, dos niños invisibles que de repente se habían vuelto muy visibles. Finalmente, Olivia habló de nuevo. «¿Sabes? Siempre pensé que parecías triste», dijo. «No asustado, no enfadado, solo triste». Ethan consideró esto. «Supongo que lo estaba. Lo estoy. Es difícil dejar todo atrás y empezar de nuevo, especialmente cuando las cosas que dejaste atrás no fueron tu elección». «Pero no solo estás triste, ¿verdad?», continuó Olivia. «Hay algo más, algo que Javier y sus amigos nunca vieron». «¿Qué crees que es?», preguntó Ethan, genuinamente curioso. Olivia tomó un bocado de su bocadillo, masticando pensativamente. «Resiliencia, supongo. No el tipo que viene de los músculos o de una boca grande, sino el tipo que viene de sobrevivir a cosas que romperían a otras personas. El tipo que te permite sentarte en una compactadora de basura durante casi una hora sin inmutarte». «¿Crees que eso me hace fuerte?», preguntó Ethan. «Creo», dijo Olivia cuidadosamente, «que eres la persona más fuerte de este instituto, tal vez la persona más fuerte que he conocido, y creo que también eres el más solitario». La observación golpeó a Ethan más fuerte de lo que esperaba. Había estado tan concentrado en mantener la cabeza baja, en evitar problemas, que no se había dado cuenta de lo aislado que se había vuelto. Incluso antes del incidente con Javier, había estado moviéndose a través de sus días como un fantasma, apenas conectando con nadie ni con nada. «Tal vez», admitió, «pero no estoy seguro de saber cómo ser otra cosa». «Tal vez no tengas que resolverlo todo de golpe», sugirió Olivia. «Tal vez puedas empezar simplemente siendo tú mismo, el verdadero tú, no la versión que crees que la gente quiere ver».
Como si fuera invocado por su conversación, Javier apareció al borde de su mesa. Pero este no era el matón arrogante y confiado que había atormentado a Ethan durante semanas. Este era un Javier diferente, más pequeño de alguna manera, menos seguro de sí mismo. Ethan, dijo, su voz lo suficientemente baja para que solo ellos pudieran oír. ¿Puedo hablar contigo? Ethan lo miró, notando cómo las manos de Javier temblaban ligeramente, la forma en que seguía mirando alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar observando. Por supuesto, dijo Ethan, señalando una silla vacía. Javier se sentó cuidadosamente, como si esperara que la silla se derrumbara. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Javier se aclaró la garganta. «Quiero disculparme», dijo, las palabras saliendo a trompicones. «No solo por el otro día, sino por todo. Los nombres, los empujones, todo. Me equivoqué, y lo siento». Ethan estudió el rostro de Javier, buscando señales de engaño o falta de sinceridad. Pero todo lo que vio fue a un chico de 16 años que parecía tan perdido y confundido como Ethan se sentía la mayoría de los días. «¿Por qué?», preguntó Ethan simplemente. «¿Por qué qué? ¿Por qué decidiste que valía la pena atormentarme?» Javier miró sus manos, luchando por encontrar las palabras. «No lo sé. Porque podía, supongo. Porque eras diferente, y diferente era fácil de atacar. Porque me hacía sentir grande. ¿Y ahora? Ahora no puedo dejar de pensar en lo que dijiste, sobre tu padre, sobre lo que te pasó, sobre qué tipo de persona soy». Javier levantó la vista, encontrándose con los ojos de Ethan. «No quiero ser esa persona nunca más». Ethan asintió lentamente. «Eso es un comienzo». «Sé que una disculpa no arregla nada», continuó Javier. «Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentar corregirlo de alguna manera». «¿Cómo?». Javier se quedó callado por un momento, luego se enderezó con un esfuerzo. «Quiero contarles a todos la verdad, sobre lo que realmente pasó ese día, sobre lo que te hice, sobre qué tipo de persona eres realmente». «¿Y qué tipo de persona soy?», preguntó Ethan, genuinamente curioso. «Alguien que ha pasado por el infierno y salió sin volverse malvado», dijo Javier. «Alguien que podría haberme lastimado mucho ese día, pero no lo hizo. Alguien que es más fuerte de lo que jamás pensé que era posible». La sinceridad en la voz de Javier era inconfundible, y Ethan sintió que algo cambiaba dentro de él. No el perdón, exactamente. Eso llevaría tiempo. Pero algo parecido a la comprensión. «Acepto tu disculpa», dijo Ethan finalmente, «pero llevará tiempo ganarme tu confianza». «Lo entiendo», dijo Javier, con alivio en su voz. «Solo, gracias por no lastimarme de la manera en que yo te lastimé». Cuando Javier se levantó para irse, se detuvo y miró hacia atrás a Ethan. «Para que conste», dijo, «me alegro de que estés aquí. Creo que este lugar necesita a alguien como tú». Después de que se hubo ido, Olivia miró a Ethan con una nueva luz. «Eso fue notable», dijo. «La mayoría de la gente en tu situación habría querido venganza». «La venganza es fácil», respondió Ethan, pensando en las palabras de su abuelo. «La curación es la parte difícil». Las semanas siguientes trajeron cambios que Ethan no había anticipado. Javier, fiel a su palabra, trabajó para revertir el daño que había causado. Detuvo a sus amigos de acosar a otros, se enfrentó a los matones y se ofreció como voluntario en el programa de resolución de conflictos del instituto. Daniel y Rubén, privados de la aprobación de su líder, encontraron que su entusiasmo por la intimidación había disminuido. Se mantuvieron alejados de Ethan y dejaron de atacar a otros estudiantes vulnerables. En cuanto a Ethan, descubrió que defenderse había abierto puertas. Los estudiantes, que lo habían ignorado antes, comenzaron a incluirlo en las discusiones, invitándolo a grupos de estudio y pidiéndole ayuda con temas difíciles.
Descubrió que Olivia no era la única que lo había estado observando desde el margen. Había otros estudiantes tranquilos, otros forasteros, que habían reconocido algo en él mucho antes del incidente en la compactadora. Formaron un grupo cercano que se reunía en la biblioteca durante el almuerzo para hablar de libros, música y el mundo. La señora García, su profesora de historia, lo llamó aparte después de clase un día con una oportunidad que lo sorprendió. «Ethan», dijo, «he estado pensando en ti. Tengo una proposición». «Sí, señora García». «Dirijo un grupo de apoyo para estudiantes con dificultades, niños que están luchando contra el acoso escolar, problemas familiares, cosas así. Creo que podría ser un activo real para el grupo. Tu perspectiva, tus experiencias, podrían ayudar a otros estudiantes que lo están pasando mal». Ethan consideró esto. ¿Qué haría? Solo habla con ellos. Comparte tu historia si te sientes cómodo. Muéstrales que es posible sobrevivir a cosas terribles y convertirse en alguien bueno. La idea era desalentadora. Ethan había pasado tanto tiempo escondiéndose de su pasado que la idea de revelarlo se sentía como saltar de un acantilado. Pero tal vez eso era lo que necesitaba. «Lo pensaré», le dijo a la señora García. Esa tarde, caminando a casa desde el instituto, Ethan tomó una ruta diferente a través del pueblo. El aire otoñal era fresco, llevando el aroma a humo de leña y la promesa del invierno. Perdido en sus pensamientos, casi se pierde la conmoción. Un grupo de chicos mayores había acorralado a un chico más joven en el callejón. Ethan podía oír sus burlas, podía ver el miedo en los ojos del chico más joven, y sintió una familiar oleada de ira. Por un momento, vaciló. No era su problema. Se había defendido, se había ganado su paz. Podía alejarse, fingir que no había visto nada, continuar en su camino hacia una vida tranquila. Pero mientras observaba a los chicos mayores acercarse a su víctima, oyó la voz de su abuelo en su cabeza, no advirtiéndole que se alejara de la violencia, sino recordándole algo más. Un hombre debe defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, muchacho. Ethan respiró hondo y dio un paso adelante. ¡Eh!, gritó, su voz resonando en el aire. «Dejadlo en paz». Los chicos mayores se giraron, evaluándolo. Vieron lo que todos veían, un adolescente delgado y pálido que parecía fácilmente intimidado. «Ocúpate de tus propios asuntos, chico», dijo el más grande volviéndose. «Son mis asuntos», respondió Ethan acercándose. «Dejadlo ir». Algo en su voz los hizo detenerse. Era la misma cualidad que había detenido a Javier, el sonido de alguien que no tenía nada que perder. «¿Quieres ocupar su lugar?», se burló uno de ellos, con incertidumbre en su voz. Ethan sonrió, la misma sonrisa fría que había usado en la compactadora. «Si eso es lo que se necesita». El enfrentamiento duró momentos. Entonces, sin entender por qué, los chicos mayores retrocedieron, murmuraron, pero sus corazones no estaban en ello. Algo sobre el adolescente tranquilo los había inquietado. Después de que se hubieron ido, Ethan ayudó al chico más joven a levantarse. El chico no debía tener más de 14 años, con la mirada asustada que Ethan conocía bien. «Gracias», susurró el chico. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ethan. «Miguel Hansen». «Miguel Hansen, déjame contarte sobre los matones. Son como lobos, cazan a los débiles, pero huyen cuando alguien se enfrenta a ellos». Miguel asintió, temblando. «No tienes que ser una víctima. Puedes elegir ser más fuerte, no luchando, sino negándote a dejar que te rompan». Mientras Ethan se alejaba, dejando a Miguel en el crepúsculo, se dio cuenta de que la señora García tenía razón. Sus experiencias le habían dado algo valioso, la capacidad de reconocer el sufrimiento y el conocimiento para sobrevivir a él. Tal vez era hora de dejar de huir y empezar a construir algo nuevo. Al día siguiente,
Le dijo a la señora García que estaba listo para unirse al grupo de apoyo. Era hora de dejar de ser la víctima y convertirse en el héroe. De pie en el pasillo del Instituto Pinar Alto, rodeado de vida adolescente, Ethan Carter entendió lo que su abuelo le había estado enseñando. La fuerza no se trataba de soportar el sufrimiento en silencio, no se trataba de esconderse de tu pasado. La verdadera fuerza se trataba de tomar las peores cosas que habían sucedido y usarlas para asegurarse de que no le sucedieran a otra persona. Se trataba de defender a aquellos que no podían defenderse a sí mismos. Ya no era un fantasma, el chico invisible. No era Pachi, la víctima, ni el refugiado irlandés. Era Ethan Carter, superviviente y protector, listo para enfrentar lo que viniera después, con el coraje que venía de haber sobrevivido ya a lo peor y haber elegido seguir siendo humano.